¿Qué es realmente canalizar? ¿Qué cambia en una conciencia cuando empieza a percibir de forma distinta? ¿Y por qué no todos canalizamos de la misma forma? Hola, soy Eric y hoy quiero hablar contigo sobre algo que me ha tocado observar muy profundamente, además de vivirlo y de acompañar a otras personas en este proceso, la canalización. Hay muchas veces que este tema se ha conversado quizás de un poco más extrema o se ha llevado a algo un poco más lejano, algo extraño, incluso tal vez algo inalcanzable. O por otro lado, a veces se ha simplificado de tal manera que pierde un poco su profundidad. Y para mí, no es ninguna de estas dos cosas. Para mí, canalizar no es simplemente recibir mensajes, ni tampoco es escuchar algo que solamente viene desde arriba. Y por lo tanto, tampoco es una habilidad que está reservada para algunas personas exclusivamente. Para mí, canalizar tiene que ver más como el cómo percibes, traduces y sostienes información que vas percibiendo o recibiendo, ya que tu conciencia empieza a abrirse de otra forma. Y creo que eso, en estos tiempos que están corriendo, cada vez se vuelve más importante este aspecto, porque no estamos viviendo solamente un cambio externo, estamos más bien atravesando un cambio de percepción o de sensibilidad, y por sobre todo, de una forma de habitar esta nueva realidad. Y desde este punto es que la canalización también comienza a entenderse desde otra forma. Cuando hablo de canalización, no me refiero a algo espectacular desde la parte de vista más superficial. No hablo tampoco como una especie de performance o de querer impresionar a alguien. Me refiero a algo muy humano y al mismo tiempo algo muy profundo. Canalizar es cuando empieza a llegar de una otra forma información a ti que no nace netamente de la mente lineal. Muchas veces llega como una certeza, otras veces llega como una especie de comprensión repentina. Otras veces llega como una imagen, una palabra, una sensación, o tal vez incluso como una especie de presión interna, una especie de dirección clara que muchas veces no entendemos de dónde viene, pero que de una otra forma sabes que está ahí. Y claramente en un principio esto no se reconoce como tal, porque muchas veces esperamos que la canalización se presente de una forma establecida o fija, quizás algo más específico, como si fuese solamente más válido cuando escuchas una voz como tal, o ves un ser claramente, o recibes una instrucción de forma muy precisa. Pero esto no siempre es así. Normalmente la canalización empieza desde lo más sencillo, desde lo más simple. Por ejemplo, empieza cuando sientes algo antes de entenderlo. O empieza cuando sabes algo antes de pensarlo. Empieza cuando una lectura, una imagen o una frase te empieza a ordenar o te empieza a guiar desde una forma que la razón muchas veces no tiene cabida. Y en mi experiencia, esa parte ha sido muy importante reconocerla. Porque al principio uno cree que está imaginando, proyectando o tratando de entender algo. Pero después con el tiempo nos damos cuenta de que esta información llega con una cualidad distinta. Aparece con más verdad, con más coherencia, con más precisión, con más paz, incluso si la información que estamos recibiendo es desafiante. Y desde mi experiencia, ahí uno se empieza a dar cuenta que canalizar no es forzar algo, sino más bien afinar o sintonizar con algo para recibirlo de mejor manera, para sostenerlo y traducirlo sin que se distorsione tanto. Por eso, desde mi experiencia, canalizar no es algo raro, no es algo externo a uno. Es una capacidad de conciencia que comienza a aperturarse, sobre todo cuando ya dejamos de vivir desde la reacción, desde el ruido, desde una mente apurada, o incluso desde esa desconexión de nuestro propio sentir. ¿Hay algo que tú ya has sentido y que no has podido explicar? A medida que la conciencia se amplía, también cambia el cómo uno vive nuestra realidad. Y no me refiero específicamente a irnos a otro lugar. Tampoco me refiero a escaparse del mundo, sino más bien a una forma distinta de estar en el mundo. Porque llega un punto en que ya no vivimos desde la fragmentación como lo hacíamos antes. Empezamos a mirar desde muy distinto lo que nos ocurre. Comenzamos a reaccionar menos y a contemplar más. Y empezamos a ver que las experiencias no solamente vienen a golpearnos, sino que también vienen a mostrarnos algo. Y esa es una diferencia muy, muy importante.
Porque normalmente uno vive preguntándose ciertas cosas como ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me toca vivir esto? O la más común, ¿qué hice para merecer esto? Pero poco a poco esta mirada empieza a mutarse y se empieza a transformar en algo distinto. Y las preguntas se transforman en ¿qué me está mostrando esto? ¿Qué está revelando de mí? ¿Qué necesita ordenarse en mí a través de esto? Y cuando este cambio empieza a ocurrir, dejamos de vivir la vida como que algo simplemente sucede, sino que también la empezamos a vivir como algo que revela. Y ahí empiezan a aparecer ciertas cualidades de forma más orgánica, que podemos decir que no es teoría espiritual, sino tal vez de una conciencia que se está reorganizando de otra forma. Empieza a mostrarse más amor, no de la parte emocional, sino de la parte de la integración. Llega la sabiduría, no desde la acumulación de información, sino que desde la comprensión. Aparece la voluntad, no como una rigidez, sino como una dirección interna. La evolución se empieza a hacer más presente, pero no como una ansiedad por cambiar, sino más bien a la disponibilidad de transformarse. Y por ende aparece la co-creación, no como una fantasía como tal, sino como una coherencia más fina entre lo que eres, lo que eliges y lo que manifiestas. Y todo esto no parece como algo separado una de la otra, sino que se va mostrando como una nueva forma de vivir. Empezamos a sentir más, pero al mismo tiempo a observar más lo que estamos sintiendo. Empezamos a percibir más, pero al mismo tiempo empezamos a discernir mejor lo que estamos percibiendo. Empezamos a captar más de la realidad, pero no para perdernos en ello, sino para habitar con más verdad lo que eres. Y aquí es cuando la canalización comienza a tener más sentido. Porque cuando la conciencia deja de estar tan tomada por el ruido, por la reacción y por la fragmentación, se vuelve más sutil, se vuelve más disponible el conectar o el leer lo sutil. No porque te vayas del mundo, sino porque comienzas a vivirlo de una frecuencia más clara. ¿Qué ha cambiado en tu forma de mirar lo que te pasa? También para mí hay algo que hay que dejar muy claro. No todos canalizamos de la misma manera. Y eso es bueno. Porque si intentamos encajar la canalización en un solo molde, termina desconectándose de su forma natural de percibir. Por ejemplo, hay personas que canalizan sintiendo. Otras personas ven imágenes. Otros, una voz interna les habla. Otros canalizan a través de la escritura. Otros canalizan a través del habla. Otros canalizan leyendo las energías, los movimientos del cuerpo, los símbolos o incluso a través de los sueños. Otros canalizan a través de herramientas, como el tarot, una bola de cristal, el péndulo, oráculos, la contemplación, a través de la meditación, entre otros. Pero acá hay que hacer una distinción muy importante. La herramienta no es la canalización. La herramienta es el vehículo. Lo que canaliza no es el mazo, no es el objeto y no es el ritual por sí mismo. Lo que canaliza es la conciencia, que aprende a entrar en relación con esa información a través de una herramienta. Por eso hay muchas personas que pueden usar, por ejemplo, un mismo tarot o un mismo oráculo y recibir cosas totalmente distintas, porque claramente no va a depender solamente del instrumento. Depende también del estado interno, del nivel de apertura, del ruido o la claridad que cada uno sostenga, del discernimiento, de la honestidad, pero por sobre todo con la profundidad de la relación con lo que uno está percibiendo. Otras veces podemos decir que se idealiza la canalización, como si ésta tuviese que ser grandiosa o estrafalaria, pero muchas veces la forma más verdadera de canalizar no es la más estrafalaria, sino la más honesta. Lo que ocurre cuando dejas de forzar, lo que aparece cuando dejas de querer hacerlo bien, la que se manifiesta cuando te permites al fin percibir de la forma en que realmente percibes. Y eso claramente es muy liberador, porque dejamos de querer parecernos a alguien o a otra persona que canaliza de una u otra forma, y empiezas a conectar o a reconocer tu propio lenguaje, tu propia forma, tu sensibilidad, tu puerta, tu lenguaje. Y desde ahí todo se vuelve más real, fluye de mejor manera. Entonces, ¿cuál ha sido para ti la forma más natural en que la información llega a ti? Y aquí
quizás hay una de las partes más importantes. La canalización no es algo externo a ti, no es algo que viene a compartirse en otra cosa, no es algo que te saca de tu humanidad, no es algo que aparece para que te pongas en un rol o en un personaje espiritual. Al contrario, cuando esto empieza a madurar, canalizar tiene más que ver con reconocer una parte más profunda de tu propia humanidad. Porque normalmente no es que canalizar hagan algunas personas y otras no. Más bien, todos somos canal en un cierto nivel. Todos recibimos, todos traducimos, todos resonamos con información que es estrictamente más allá que racional. La diferencia está en si lo reconocemos, lo afinamos, lo ordenamos y aprendemos a sostenerlo con la verdad. Y ahí, la relación con la canalización es cuando cambia. Porque ya no estamos de una otra forma intentando convertirnos en alguien especial, sino que estamos siendo más honestos con una capacidad que ya está en nosotros. Y entonces canalizar deja de ser una experiencia aparte y comienza a transformarse en una forma de estar, en una forma de escuchar, en una forma de discernir, en una forma de leer la vida, en una forma de entrar en relación con lo visible y lo sutil sin fracturarnos. Y eso es profundamente humano, porque no te aleja de ti, te acerca a ti, no te desconecta de la vida, te vuelve más sensible a lo que realmente está vivo. Y a medida que esto sucede, dejas de canalizar como un evento, sino que empiezas a reconocer que eres canal. No de una forma egoica, ni como un título que llevas por la vida, sino más bien como una especie de responsabilidad interior, como una forma de presencia, como una forma más fina de habitarte. ¿Estás buscando una experiencia espiritual o ya estás reconociendo que tú ya eres canal? Entonces, cuando hablamos de canalización, no estamos hablando solamente de recibir mensajes, de experiencias aisladas o de las herramientas. Más bien estamos hablando de una conciencia que se está afinando, de una sensibilidad que comienza a ordenarse, de una forma de vivir que solo se sostiene desde la parte mental y empieza a abrirse a otro tipo de percepción. Y ahí lo importante no es parecer alguien espiritual. Lo importante es aprender a ser verdadero desde lo que percibes, a discernirlo, a sostenerlo, a ordenarlo, a no distorsionarlo desde el miedo, el personaje o la confusión. Porque la canalización bien vivida no te saca de la vida, te vuelve más presente en ella, más claro, más consciente, más disponible a escuchar lo que antes el ruido tapaba. Y quizás esa sea una de las cosas más profundas que se están notando en estos tiempos, que muchas personas ya no están siendo solamente llamadas a creer, sino que a recordar, no solo a recibir, sino que también a sostener, y no solo a buscar, sino también a encarnar. Y cuando eso empieza a ocurrir, también empieza a cambiar el cómo estamos con los otros, porque ya no compartimos solamente palabras, ideas o experiencias, empezamos a compartir presencia, claridad, coherencia. Y ahí entendemos que este camino, aunque tenga una parte profundamente íntima, no deja de ser una experiencia humanamente compartida. Porque incluso cuando uno recorre su proceso de forma única, seguimos formando parte de un mismo entramado de conciencia. Y por eso, desde un nivel muy real, todos nos sostenemos entre todos. Y justamente porque no todo esto solamente es teoría, ni algo que se queda en una experiencia muy puntual, es que se abre este entrenamiento en frecuencia crística. Un entrenamiento de canalización de frecuencia crística de 2 encuentros para aprender a reconocer tu canal, ordenar lo que percibes y comenzar a vivir desde una frecuencia más clara y sutil. Y este entrenamiento está acompañado por ballena madre, como la frecuencia guía. Este proceso abre una sintonización con la frecuencia crística planetaria y un trabajo de recalibración en compañía del rayo cristal, la llave tonal y la cámara cetácea. No se trata solo de desarrollar una habilidad, sino que también de aprender a sostener una conciencia más afinada en la vida real. Más que aprender a canalizar, es una invitación a encarnar una nueva forma de vivir, con mayor claridad, presencia y coherencia. Y este entrenamiento
comienza el 9 de junio. Y si sientes que esta invitación está resonando contigo, puedes revisar más información en la página web o escribirme directamente a través de nuestro Instagram.